¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy el tema que nos concentra es la generación del 27. Una generación que vamos a ver que va a revalorar a sus poetas que han visto en, en el siglo de oro español, ¿sí? Entonces esos literatos van a ser revalorados y va a haber una fecha importantísima, ¿sí? En 1923, que es la celebración de un literato, ¿sí? Por el fallecimiento de un literato. Entonces se le va a hacer una conmemoración y se van a reunir un conjunto de literatos. Vamos a enterarnos un poquito más acerca de la generación del 27. Bien, la generación del 27 es un conjunto de literatos, ¿sí? Llamados así porque se juntaron para conmemorar el tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora y Argote, ¿sí? Recordemos que es uno de los escritores culteranos de la literatura dentro del siglo de oro español. Entonces, como ellos también son españoles, van a reconocer en Luis de Góngora y Argote esta magnífica forma de expresarse. La famosa residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes era un lugar dentro del Instituto de Libre Enseñanza de Madrid, ¿está bien? Y este pues va a ser un sitio donde se va a realizar las conferencias, las exposiciones y se va a conversar sobre literatura, ¿sí? Eso se llama tertulia, conversación. Todos los integrantes eran estudiantes universitarios o también eran poetas populares, ¿está bien? Entonces teníamos, vamos a ver, muchísima visión, muchísima perspectiva, muchísimo lenguaje, manejo de las palabras. Vamos a ver algunas palabras cultas, vamos a ver algunas palabras que son muy conocidas para nosotros, o sea, palabras más sencillas. Ellos van a ser formados poéticamente en el ambiente convulso de la primera posguerra, ¿sí? ¿Cuál es esta primera posguerra? Pues vemos que en el año de 1915 se dio la Primera Guerra Mundial. Entonces es así como nosotros podemos observar que para esta fecha ya se habían, en 1927 ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces es así que ellos tienen que afrontar esta situación de España. Es por ello que van a expresar en su poesía un estado de conciencia creado en Europa en aquellos años, ¿sí? Van a ver un poquito más de compromiso. Bien, vamos a ver a los representantes de la generación del 27, ¿sí? En este lado tenemos a Federico García Lorca, aquí tenemos su foto, con su obra Romancero Gitano, poeta en Nueva York. También son dos obras de Federico García Lorca. El más conocido es Romancero Gitano. Hay muchos poemas en los que él plasma la visión gitana que se encuentra también ahí en España. Tenemos a Pedro Salinas con su obra La voz a ti de vida, que en lo personal quiero decir que es muy bonita, ¿sí? Hay muchos poemas que son muy interesantes para poder ser analizados. Luego también tenemos Presagio. Aquí tenemos la foto de Pedro Salinas. Por acá tenemos a Rafael Alberti, aquí está su foto, con su obra Marinero en tierra y Cal y canto. A Vicente Alexander tenemos a este literato español también, aquí vemos su foto, con su obra Sombra del Paraíso, que fue ganador del Premio Nobel en 1977, ¿sí? Muchísimo después de esta reunión para el tricentenario de la muerte de Góngora. Tenemos también a Gerardo Diego, aquí su foto, con su obra Romancero de la novela y con su obra Versos Humanos, ¿sí? Similar al nombre de otro literato, ¿no? Poemas Humanos, en fin. Damaso Alonso, aquí tenemos su imagen, con su obra Poemas Puro, y también vamos a ver que tiene otra obra, El viento y el verso. Por último tenemos a Luis Cernuda, ¿sí? Que aquí vemos su imagen, tiene su obra Un río, un amor, los placeres prohibidos. Entonces estos son los máximos representantes de la generación del 27. ¿Hay otros? Claro que sí hay, más representantes de esta generación. Y aquí los podemos ver, ¿no? Por ejemplo tenemos a Gerardo Diego, tenemos por ejemplo a Emilio Prados, que también son poetas conocidos dentro de esta generación. A Jorge Guillén, claro que sí, él sobre todo, ¿no? Jorge Guillén. Muy bien, vamos a ver, la generación del 27 se caracterizó por este sentido tradicionalista y de renovación también. Es un conjunto de contraposiciones, vale decir, en esta generación del 27.
A diferencia de lo que suele suceder, y en especial dentro de los vanguardistas, el grupo de la generación del 27 no se alzó sistemáticamente contra nadie. O sea, no quiso censurar a nadie, no quiso decir que ya estaba caduco su forma de expresión poética de otro movimiento o de otro ismo literario. Entonces, así es que con esa característica va a estar dado la generación del 27. Vamos a ver que ellos también se sintieron eh, la admiración, ¿sí? Admiraron a los poetas medievales y los clásicos, por ejemplo a Jorge Manrique, a Garcilaso de la Vega, a Fray Luis de León, a Lope de Vega, Quevedo, etc. Y sobre todo van a admirar a Góngora. ¿Por qué? Por este lenguaje que él tenía, esta forma de querer renovar la lengua poética, ¿sí? De que la poesía no sea una mera cuestión de palabras, sino una superación del lenguaje humano. Junto al extremo culto, sintieron también pasión por la poesía popular, los cancioneros y los romanceros tradicionales. Es el llamado neopopularismo, ¿sí? ¿Por qué son neopopularismo? Porque revaloraron estas formas de expresión de los cancioneros y los romanceros, que son tipos de producciones también artísticas. Vamos a ver que ellos van a recibir influencia de las corrientes de vanguardia, sobre todo del surrealismo. El surrealismo va a estar presente en prácticamente toda esta primera eh, parte del siglo XX. Está bien, el surrealismo ya lo vamos a ver que también influye dentro de lo que es el modernismo y también por ello va a generar influencia dentro de la generación del 27. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Federico García Lorca. Él nació en Fuentes Vaqueros en 1898 y va a morir en Biznar en 1936. Él va a ser parte de una familia acomodada y vamos a ver que él va a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad de Granada y Madrid. Él va a viajar gracias a un grupo de eh, amigos, conocidos que tiene, va a desplazarse por todas partes, ¿está bien? Va a conocer algunos lugares dentro de España y también va a viajar fuera de su país natal, que es España. Fue folclorista y músico, ¿sí? Hay una característica de Federico García Lorca que se dice que él pues ingresó a la universidad y todos los conocían como músico. Él tocaba muy bien el piano. Sin embargo, va a llegar a una clase de literatura y él se va a enamorar, va a desear poder expresarse de esa forma y él va a dar intensidad a esta producción literaria. Fundó y durante mucho tiempo dirigió el teatro universitario, La Barranca, que puso en escena algunas de sus primeras obras. Bien, sus primeras manifestaciones dramatúrgicas lo hizo aquí en La Barranca, en un espacio de la universidad en el cual él se encontraba. García Lorca fue un poeta comprometido que participó activamente en la Guerra Civil Española de 1936. Estamos ya hablando de una posguerra, la posguerra después de la Primera Guerra Mundial, y 1936. Estamos ya a puertas, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dio en 1939. Entonces, vamos a ver que hay mucha convulsión en Europa. ¿Está bien? Entonces, García Lorca, con este sentimiento patriótico, va a participar activamente en la guerra civil. A pesar de que él era muy académico, ¿está bien? No hizo que su literatura sea para unos pocos. ¿Está bien? Quiso manejar un lenguaje diverso para que todas las personas pudieran sentir, pudieran deleitarse con su producción literaria. Ahora, él va a morir fusilado por la Guardia Civil cuando él estaba escapando de la cárcel en Biznar, ¿sí? A principios de la Guerra Civil. Su cadáver fue arrojado en una fosa común. Un trágico final para un literato. Recordemos que algunas veces los literatos se dejan llevar por sus sentimientos, por sus pasiones, y es aquí donde vemos que García Lorca no quiso hacerlo solamente porque era español, sino que tenía un compromiso para con las demás personas con las que vivía. Entonces murió defendiendo sus ideales.
¿sí? Él va a decir en una parte de sus textos, dice, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español y nada más. Yo soy hermano de todos y excreto al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su país, a su patria, con una venda en los ojos. Es lo que decía él, ¿no? Y lo que quiere dejar también a la posteridad, ¿no? No amar al país, a nuestra patria, sin saber, sin conocerlo, sin ver las virtudes y las deficiencias que tiene y así poder hacer algo, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a conocer nuestra patria, sabemos que está yendo bien y que podría mejorar. Y ahí entra la misión de los buenos patriotas. Entonces, Federico García Lorca va a ser, va a tener este pensamiento y va a morir defendiendo sus ideales. Las obras de Federico García Lorca, vamos a ver que en el teatro va a tener a Mariana Pineda, Terma, Zapatera Prodigiosa, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, que es una obra muy representativa, muy conocida de Federico García Lorca, Doña Rosita, La Solterona. En poesía vamos a ver que tiene El Romancero del cantante Hondo, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía y Romancero Gitano, que este va a ser su Romancero Gitano va a ser su obra conocida, Poeta en Nueva York también va a ser una obra conocida. Y acá están sus características de cada una de esas obras. La característica del teatro de Federico García Lorca, él va a realizar, pues, ¿no? Una madurez. Él va a mostrar al inicio un desenvolvimiento, va a contar la historia. Por ejemplo, Bodas de Sangre va a hacerlo todo en verso. Sin embargo, ya cuando va a adquirir mayor manejo de la lengua, va a necesitar a la prosa. El realismo, el realismo norma de personajes tomados de un medio social concreto, pintoresco. Claro que sí, él va a tomar personajes, perdón, que son populares, son pintorescos y están en la sociedad en la cual él se encuentra. En lo que respecta a su didactismo, su sentido es más bien moralizador. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, él va a realizar su producción para poder explicar algo. Vamos a ver Federico García Lorca como poeta. Él va a trabajar el simbolismo y la metáfora, tal como se hacía en la primera mitad del siglo XX. ¿Está bien? Entonces, él va a tomar estas influencias simbolistas y el manejo de la metáfora, que son eh, recursos también vanguardistas, y esto lo va a combinar con esta manifestación del pueblo, ¿sí? Que era, por ejemplo, el folclore andaluz, ¿sí? Y también vamos a ver que va a tener las diversas manifestaciones del pueblo y lo va a fusionar, ¿no? Con la metáfora, la simbología, y es así como él va a brindar una poesía que va a ser particular y que va a ser valorada por este contenido eh, social que tiene. Muy bien, esta fusión entre nación y modernidad es uno de los aspectos más característicos de su obra, a eso se refiere, ¿no? Nacional en que tiene pues la cultura, plasma en su obra las culturas, y la modernidad, estas son formas nuevas de expresar la, la literatura, ¿no? A través del símbolo y la metáfora. Eso sería todo, estudiantes, lo que podemos compartir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos. Me despido, goodbye.